despreciado fue y desechado por... Y el mensaje en esta mañana, título que dice, ¿cuánto confías en Dios? Si nos vamos al versículo en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, nos dice la versión de la Reina Valera de 1960, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La Nueva Versión Internacional dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Como seres humanos tenemos la cualidad de poder confiar en distintas cosas, ya sean personas, ya sean animales u objetos. Cualquiera de estos que en alguna ocasión nos haya ayudado, ya sea en circunstancias buenas o en circunstancias malas, prácticamente le otorgamos nuestro voto de confianza y somos leales de manera inmediata. ¿Qué ejemplos podemos mencionar donde se aplique esto? Vehículos, podemos decir, es que yo solamente uso vehículos Nissan, porque yo sé que los vehículos Nissan nunca me van a defraudar. Sus piezas son altamente económicas y mis gastos no se van a ver afectados. Prácticamente yo confío solamente en esos vehículos. Si yo compro otro vehículo, me siento en desconfianza. No sé cómo va a actuar, no sé cuánto me va a costar. De igual manera pasa con herramientas. Es que yo solamente utilizo herramientas Craftsman o solamente utilizo herramientas Trooper. ¿Por qué? Porque esas herramientas perduran por años, tienen la cualidad de que no se rompen, no se desgastan, entonces prácticamente mi lealtad está en este tipo de herramientas. Tal vez en otro tipo de situaciones, en el campo, etcétera, es que yo solamente confío en los caballos, yo solamente confío en los asnos, yo solamente confío en esto, en aquello, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos mencionar miles de ejemplos donde cada uno como personas, como miembros de una sociedad, depositamos nuestra confianza en aquello que nos ayuda, depositamos nuestra confianza en aquello que sabemos que nos va a auxiliar en un momento de necesidad. O inclusive cuando no estamos en necesidad, sabemos que el servicio que nos dé tal o cual cosa va a ser un servicio de calidad. Y es que basándonos en la definición de confianza, según el diccionario dice que es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una manera determinada, o en que otra persona actúe como ella desea, incluyendo los términos que se relacionan con la confianza, que es la esperanza, la seguridad, la certidumbre, la creencia e inclusive la fe. La confianza se puede generar de dos maneras, de manera instantánea, por voluntad propia, que nosotros prácticamente depositemos nuestro voto de confianza en aquello sin prácticamente conocer nada, y depositar nuestra confianza a base de evidencias, como sabemos que funcionó, como sabemos que me ayudó, como sabemos que hizo algo a mi favor, le deposito mi confianza. Es algo que nosotros podemos hacer con cualquiera de este tipo de objetos, de personas, de instrumentos, etc. Pero el día de hoy no venimos a hablar sobre la confianza que tenemos en las cosas materiales ni en las personas. El día de hoy venimos a hablar de aquella confianza que como cristianos debemos de tener en nuestro Dios. Aquella confianza que rebasa inclusive la confianza que tenemos entre nosotros como hermanos. Aquella confianza que debe de ser parte de nosotros y que debe de estar concretada en nuestro Dios. El día de hoy hablaremos de la confianza que tenemos en nuestro Dios o que deberíamos de tener, qué tan fuerte es, qué tan sólida es o qué tan ciega es la confianza que tenemos en nuestro Dios. Pero antes de poder analizar la confianza que tenemos en nuestro Dios y revisar algunas situaciones que suceden con respecto a la misma, veamos qué nos dice la palabra de nuestro Dios acerca de la confianza. ¿Qué ejemplos nos maneja la palabra de nuestro Dios? ¿Qué ejemplos vienen en la Biblia que nos hablan acerca de una confianza tan fuerte y una fe tan fuerte que está totalmente entregada a nuestro Dios? Abramos nuestras Biblias ahí en Génesis, en el capítulo 12, versículos del 1 al 5, nos dice:
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Como podemos observar aquí en la Escritura, mis hermanos, el primer ejemplo que tenemos sobre la confianza es Abraham. Aquel hombre que tenía una fe tan grande, aquel hombre que confió totalmente en nuestro Dios, aquel hombre que llegó a ser llamado el amigo de nuestro Dios. Como vemos aquí, nuestro Dios le pide a Abraham que deje toda su tierra, que deje su parentela, que se vaya a un lugar que prácticamente Abraham no conocía, un lugar totalmente distinto, lejos de su familia, solamente con su familia, pues que había hecho con Sarai su mujer, y con su sobrino Lot. Prácticamente él dejó todo y siguió ciegamente a nuestro Dios. Si avanzamos un poco en la Escritura, podemos encontrar que surgieron otras situaciones. Nuestro Dios le promete que su descendencia va a ser tan grande como las estrellas, algo que Abraham no pudo observar. Sin embargo, él creyó totalmente en lo que le decía nuestro Dios. Después le dice que Sara le va a conceder un hijo, algo que prácticamente de manera humana era imposible, porque Sara, una mujer ya grande de edad, ¿cómo era posible que ella pudiera concebir un hijo y darlo a luz? Después, allá tener a su hijo y ver el poder tan grande de nuestro Dios, que ahora nuestro Dios le diga: sacrifícame o dame en sacrificio a tu hijo, y que Abraham haya confiado de tal manera que lo iba a intentar o que lo iba a llevar a cabo, si no es que nuestro Dios le dice detente. Es ahí donde nosotros vemos cuán grande era la confianza que tenía Abraham en nuestro Dios. Era una confianza, era una fe tan fuerte que independientemente de lo que sucediera, él sabía que nuestro Dios iba a estar con él. Él sabía que nuestro Dios lo iba a ayudar, lo iba a socorrer, y que su refugio y su roca era nuestro Dios. Prácticamente este es uno de los grandes ejemplos. Inclusive esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero más adelante en el Nuevo Testamento, en el capítulo de la fe que encontramos en Hebreos, habla inclusive de Abraham, de cuán grande era la fe que tenía este hombre, y el término que se le da, que llegó a ser amigo de nuestro Dios. Otro de los ejemplos que encontramos para ver qué tanto confiaban las personas en nuestro Dios a manera de ejemplo, lo encontramos en el libro de Job. Creo yo que cada uno de nosotros hemos escuchado esta historia de Job, que prácticamente a veces no la sabemos de memoria, pero no está de más el poder entender un poco cuán grandes fueron las calamidades que sufrió este hombre, y que aún estando en situaciones tan difíciles que nosotros tal vez nos podamos imaginar y lleguemos a decir: yo no resistiría esto, él lo pudo resistir, pero siempre y cuando él pudo resistir todo esto depositando en quién, es lo que vamos a descubrir, en quién depositaba su confianza este hombre. Si leemos en Job capítulo 1, versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a Job, a mi siervo Job, que no hay otro como él en tierra, y varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los aveos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las orejas y a los pastores, y lo consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, se arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: todos tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bien, hermanos, después de que hemos leído todo lo que tenía Job, todo lo que él hacía para con nuestro Dios, que prácticamente él había formado una gran comunión con nuestro Dios, él estaba haciendo lo correcto delante de nuestro Dios, y que nuestro Dios estaba contento por parte de él. Inclusive le dice a Satanás: ¿lo has considerado a mi siervo Job, que como él no hay otro varón perfecto? Él hacía holocaustos a nombre de sus hijos, pidiendo por si tal vez habían pecado contra nuestro Dios. Prácticamente Job era un hombre que creía en nuestro Dios, que confiaba en nuestro Dios, que él estaba cerca de nuestro Dios. Y a su vez nuestro Dios le había recompensado, le había dado grandes riquezas, tenía grandes posesiones. Pero es aquí donde vemos que todo lo que Job tenía de un día para otro desaparece. Todos sus bienes materiales, todo lo que él poseía, inclusive su familia, desaparece de un día para otro. Es aquí donde, si nosotros nos ponemos en el lugar de Job, y el estar nosotros sentados y que cada uno de nuestros trabajadores vengan y nos digan que todo lo hemos perdido, creo yo que el hombre natural podría darse un infarto, podría darle, no sé, diabetes, lo que sea, de tan fuerte la impresión que tenía por lo que había sucedido. Sin embargo, Job lo único que hizo fue levantarse, rasgar su manto, rasurar su cabeza y postrarse en tierra y adorar a nuestro Dios. Y decir que Jehová había dado, pero que Jehová también había quitado. Y en ningún momento reclamó, ni siquiera aluyó despropósito alguno por toda la desgracia que le había sucedido. En este momento, ningún reclamo levantó hacia nuestro Dios. Prácticamente Job confiaba en nuestro Dios, sabía que Dios estaba de su lado y que si Dios había decidido quitarle todas sus posesiones, nuestro Dios sabía el porqué. Creo yo que si Job no hubiera entendido esto, en ningún momento hubiera dicho: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Prácticamente hubiera sido otra historia.
Prácticamente hubiese sido otra situación la que hubiera sucedido con Job. Sin embargo, vemos que la integridad de este hombre, a pesar de toda su calamidad que ha sucedido en su vida, se ha mantenido firme con su Dios. Y no solamente pasa esto, si analizamos el siguiente capítulo, dice que ahora no solamente había perdido sus bienes materiales, sino también había perdido su salud. O sea, su cuerpo había sido afectado por una enfermedad, inclusive su apoyo, su ayuda idónea, le dice, aún retienes esa integridad, aún confías en tu Dios, maldice a tu Dios y ya muérete. Sin embargo, Job aún tenía esa confianza, Job aún tenía esa fe en nuestro Dios. Y esa fe tan fuerte, que es lo que nosotros tenemos que entender y prácticamente desmenuzar de las Escrituras, tenemos que comprender con cuán grande era la fuerza que confiaba Job en nuestro Dios, que aún estando en una situación tan crítica, tan fuerte o tan mala, él seguía estando confiando, él seguía manteniendo su integridad para con nuestro Dios. Nuestro siguiente hombre, mis hermanos, para analizar acerca de confianzas y en otro tipo de escenario, lo tenemos ahí. Nos vamos al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17, versículos 40 al 51. Nos dice, veamos qué es lo que sucede en esta historia acerca de David y Goliat. Dice el versículo 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo, pero para que vengan a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo aquí en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en su bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ahí venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Como podemos ver en esta nueva historia, en esta otra parte del Antiguo Testamento que nos habla acerca de David, si vemos era un joven, si leemos un poquito más atrás, era un joven que no estaba a la altura de los guerreros que tenía el ejército de Israel que iba a pelear contra los filisteos. Prácticamente le pusieron la armadura y para él era muy pesado. Se deshace de esta armadura y solamente va y recoge unas piedras en el arroyo, toma su honda y su saco pastoril y se va a la pelea, porque él sabía que él iba a pelear no con espada, ni con jabalina, ni con nada. Prácticamente él iba a pelear con la ayuda de nuestro Dios. Si todo el pueblo se estaba estremeciendo al ver a este paladín tan grande, como porque este joven pequeño
prácticamente como dice la palabra joven, no tenía ese miedo como los demás, porque él no tenía ese pavor que todos los demás guerreros tenían al ver este paladín. Si comprendemos con qué fuerza, con qué confianza acudía a la línea de batalla y le decía que Jehová iba a entregar a los filisteos en esta batalla, vemos que David depositaba toda su confianza en nuestro Dios. David sabía que con lo poquito que él llevara, inclusive con esas piedras que él llevaba en su saco, era suficiente porque esas piedras tenían la confianza en nuestro Dios. Él sabía que con estos pocos materiales iba a poder lograr la batalla contra este paladín e iba a lograr vencer al ejército opositor. A veces nosotros como cristianos somos presas del miedo. Vemos la situación tan grande como aquel paladín, como aquel Goliat, y tenemos miedo y nos comportamos como el ejército de Israel. Nos vamos hacia atrás, decimos, no, es que no puedo. Pero ¿por qué no puedes? Si puedes con la ayuda de nuestro Dios, si puedes como David logró vencer a este hombre, tú puedes lograr aquella necesidad, aquel problema, aquella situación que agobia a tu vida siempre y cuando deposites la confianza en nuestro Dios. Nuestros últimos dos ejemplos, mis hermanos, es el apóstol Pablo, que si analizamos un poquito lo que padeció el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29, nos dice de la siguiente manera, abramos nuestras Biblias, ahí en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29. Dice, son ministros de Cristo como si tuviera los hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedrado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 11 dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Si vemos todo lo que ha padecido el apóstol Pablo, todo lo que ha sufrido, todo lo que tuvo que hacer, si pensamos todas estas situaciones que vivió el apóstol Pablo y la ponemos ahora del lado de nosotros, podemos ver que son situaciones muy difíciles y que creo yo, en las primeras que menciona él, podemos decir, perderíamos la fe, perderíamos la confianza en nuestro Dios, como por qué nuestro Dios dejaría que me azotara, por qué nuestro Dios dejaría que me persiguiera, que sufriera peligros tanto de personas como de la intemperie en el clima, por qué nuestro Dios no me ayudaría en situaciones como las que vivió el apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo, todo esto, todo lo que él sufrió, dice, de todas estas cosas me ha librado el Señor. Prácticamente, él tenía la confianza en nuestro Dios de que fuese lo que fuese, pasase lo que tuviese que pasar, su fe y su confianza estaba en nuestro Dios. Inclusive, si él aún muriese, él sabía, él tenía la fe de que nuestro Dios iba a estar con él en ese último momento, que él iba a estar delante de la presencia de nuestro Dios, porque él sabía la promesa que nuestro Dios da a cada uno de ellos en aquel tiempo,
pero que también nos la hace a cada uno de nosotros en estos días. Aquella promesa de que si somos fieles, de que si somos íntegros, si somos santos delante de nuestro Dios, Él nos va a entregar la entrada a las moradas celestiales. Nuestro último ejemplo, mis hermanos, es una mujer tuvo fe, tuvo la confianza de arrodillarse delante de nuestro Dios en su momento de dificultad, en su momento de necesidad, y pedirle a nuestro Dios por aquello que necesitaba. Esta mujer es Ana, y la encontramos ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 1, versículos 10 al 18. Dice de la siguiente manera: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundante, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Y quién es tu vino? Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la bendición que le has hecho. Y ella dijo: hay de tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Si vemos este ejemplo, mis hermanos, de Ana, una mujer que no podía tener hijos, una mujer que veía que la otra esposa de su esposo podía tener hijos y que prácticamente tenía la dicha de ser madre, pero que ella no podía concebir un hijo, le generaba una preocupación, una angustia en su alma que fue creciendo, y al ser ya tan grande, va delante de nuestro Dios, se arrodilla y le externa toda esa congoja, esa angustia que tenía en su espíritu. Le externa a nuestro Dios la aflicción, le da un voto a nuestro Dios de decir que si Él le concede lo que su sierva está pidiendo, ella va a dar a cambio algo. En este caso va a ser su hijo al servicio de nuestro Dios. Si vemos aquí, esa mujer no pudo arrodillarse delante de otra persona, arrodillarse delante de algo, o confiar en los médicos de aquella época, confiar, no sé, en algo más, sino que ella entiende y sabe que la única manera de poder ser auxiliada es por parte de nuestro Dios. Ella tiene esa confianza, ella sabe que el único medio por el cual puede obtener su petición es mediante de nuestro Dios, y que no existe otra manera. No existe algo diferente en lo cual podamos confiar y depositar nuestra confianza. Hasta este punto hemos observado estos ejemplos, hemos entendido que la palabra de nuestro Dios nos da muchos, y creo yo hay más ejemplos en distintas partes de la Biblia que nos hablan acerca de la confianza. Pero si entendemos cada una de las situaciones que vivieron esos personajes, y entonces cambiamos al otro lado de la historia, donde los protagonistas somos nosotros y no ellos, podemos hacernos la pregunta: ¿realmente confiamos en nuestro Dios? ¿Qué tan fuerte es la confianza que cada uno de nosotros como cristianos tenemos para con nuestro Dios? Si perdemos un trabajo, ¿confiamos realmente en que nuestro Dios nos va a ayudar a conseguir otro? Si pasamos por algún mal negocio, por alguna mala situación en nuestra vida cotidiana,
confiamos en que nuestro Dios nos va a ayudar a salir de eso. Si tenemos problemas familiares, si tenemos problemas en el trabajo, si tenemos problemas inclusive con hermanos de la iglesia, tenemos la confianza de que nuestro Dios nos va a ayudar. Tenemos esa confianza de decirle: Dios, te pido que me ayudes, te pido que me auxilies en esta necesidad. Pero es algo un poco curioso, si nos ponemos a analizar cada uno de nosotros, es algo curioso que sucede cuando se presentan estas situaciones. Si nos desanimamos, si nos pasa algo, si fallece alguien de nuestros familiares, si sucede otro tipo de situaciones negativas en nuestra vida, lo primero que hacemos es cambiar a nuestro Dios. Le decimos: ¿sabes qué? Pues tú te quedas aquí a un lado, yo ya no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de los que están aquí, me voy a apartar. Pero ¿por qué cambiamos a nuestro Dios? ¿Qué acaso nuestro Dios nos hizo algo a nosotros como para cambiarlo así como así? ¿Es acaso nuestro Dios el origen de nuestros problemas? ¿Es acaso nuestro Dios el que ha movido todos los siglos para que las cosas malas nos sucedan, siendo la causa tal vez nosotros mismos de las desgracias que ocurren en nuestra vida? ¿Por qué como seres humanos, por qué como cristianos a veces tendemos a cambiar a nuestro Dios en las primeras de cambio? ¿Creemos que es lo que nuestro Dios merece por parte de cada uno de nosotros? ¿Por qué no entendemos que nuestro Dios es el Todopoderoso? ¿Por qué no entendemos que de Él mana todo? ¿Por qué no entendemos que nuestra confianza tiene que estar totalmente depositada en Él? Y si inclusive perdiéramos nuestra familia, perdiéramos todo en el mundo, el único que va a estar dándonos la mano, inclusive a un lado de nosotros, es nuestro Dios. ¿Por qué voy a depositar mi confianza en las cosas materiales? ¿Por qué voy a depositar mi confianza y mi seguridad en las personas del mundo o en las personas en general? Si prácticamente quien ha creado todo, quien ha hecho todo, quien garantiza mi seguridad es nuestro Dios. Cometemos el error, mis hermanos, de sobajar el poder de nuestro Dios, de desconfiar totalmente en Él, de creer solamente en nosotros mismos, en que las cosas van a suceder porque yo las voy a hacer que sucedan. Prácticamente son ideas equivocadas, son ideas erróneas que nos hemos metido en nuestra mente, que Satanás nos hace pensar que somos más listos que nuestro Dios, y prácticamente no es así. Si nosotros no depositamos la confianza en nuestro Dios, prácticamente estamos sueltos en el aire, no tenemos un apoyo, no tenemos un sostén. Si un fuerte viento nos arrastrase y no estamos confiados en la roca de la eternidad, que es nuestro Dios, vamos a ser llevados por este gran viento. No vamos a tener a nadie que nos sostenga, inclusive teniendo mucha gente, no vamos a tener un sostén, la confianza y la seguridad de cada uno de nosotros. La palabra de nuestro Dios nos da varias escrituras. El leerlas prácticamente te da palabras de aliento, prácticamente te da que tu espíritu reavive, prácticamente hace que la llama que cada uno de nosotros debemos de tener como cristianos se alimente, porque entonces entendemos en quién hemos depositado nuestra confianza. Jeremías en el capítulo 17, versículos 7 al 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Salmos capítulo 56, versículo 3 dice: el día que temo yo en ti confío. Proverbios 16, 3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. 1 Juan 5, 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Segunda a los Corintios en el capítulo 5, versículo 7: porque por fe andamos no por vista.
Hebreos capítulo 13, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmos capítulo 118, versículo 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y hay una escritura que no agregué en mis papeles, pero que aquí la tenemos. Salmos capítulo 73, 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Creo yo que este versículo es muy hermoso y debemos de ponerlo en esa mente. Aquí tenemos en el cielo, mis hermanos, si no es a nuestro Dios. Y fuera de nuestro Dios no tenemos a nada. Entonces, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y creo yo que esta escritura nos puede dar esas palabras de aliento cuando más las necesitamos. Porque aun cuando veamos que el mundo se cae a diestra y siniestra, que cada día nuestro día se vuelve oscuridad, aquella pequeña luz que todavía lanza sus pequeños destellos es nuestro Dios, diciéndote, aquí estoy, confía en mí, vas a ver que aunque tú veas que todo esto está mal y que tal vez tu vida perezca, yo sé que no vas a perecer porque tú confías en mí. Porque tu confianza está depositada en mí y yo voy a hacer grandes cosas contigo, siempre y cuando confíes en tu Creador. Hasta este punto, mis hermanos, ya de manera de autoanálisis con cada uno de nosotros como cristianos, ¿tenemos razones para desconfiar de nuestro Dios? ¿Acaso algunos de nosotros podemos decir que nuestro Dios nos ha defraudado? ¿Acaso cuando usted ha pedido a nuestro Dios le ha abandonado, le ha dicho no, pásate de mi gracia? ¿O simplemente le ha hecho creer a nuestro Dios que le va a conceder algo y lo defrauda a final de cuentas, para entonces nosotros decir, es que Dios no es de fiar, es que nuestro Dios no es de confianza, porque nuestro Dios defrauda, porque nuestro Dios nos engaña, nos hace creer cosas y después nos dice que no es así? Que nuestro Dios en ningún momento, en ninguna situación, ha hecho cada una de estas cosas. Entonces, ¿por qué nosotros podemos llegar a desconfiar a nuestro Dios? ¿Por qué no podemos depositar nuestra confianza en Él? Es muy importante que cada uno de nosotros analicemos qué tan grande es la confianza que tenemos en nuestro Dios. Sabemos que nuestro Dios nos va a ayudar en toda nuestra necesidad. Sabemos que nuestro Dios nos va a ayudar en todo momento. Dios está todo el tiempo con nosotros, provee todo para cada uno de nosotros. Él cree en nosotros, aun cuando nos hayamos apartado de nuestro Dios o estemos desanimados. Él aún confía en nosotros. Nuestro Dios cree, nuestro Dios confía en usted, confía en mí, en que si nos hemos apartado del camino, en que si tal vez estamos dejando de hacer cosas de manera espiritual, nuestro Dios confía en que vamos a regresar. Nuestro Dios cree aún en cada uno de nosotros. Y entonces, como en la historia del hijo pródigo, nuestro Dios está con los brazos abiertos esperando, porque Él cree, Él confía en que nosotros vamos a regresar a su camino. Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a sanar lo que nosotros tengamos. Él está dispuesto a restaurarnos siempre y cuando nosotros queramos esta restauración. Dejemos de lastimar a nuestro Dios con nuestras desconfianzas, con nuestras dudas. Ya lo hemos lastimado lo suficiente. Es momento de que cada uno de nosotros, como hermanas, como hermanos en Cristo, seamos los hijos que nuestro Dios necesita. Seamos aquellos cristianos que confían totalmente en su Padre Celestial, aquel Padre que todo lo puede, aquel Padre que al pueblo de Israel ayudó en toda necesidad, aquel Padre que ayudó a los grandes profetas, aquel Padre
que ayudó a los reyes de Israel, aquel Padre que ayudó a los apóstoles, a los primeros cristianos, y que aún en nuestros días es el Padre que nos ayuda a cada uno de nosotros. Démosle a nuestro Dios el voto de confianza que nuestro Dios merece, y vamos a ver que cada uno de nosotros vamos a ver y lograr grandes cosas siempre y cuando estemos tomados de la mano de nuestro Dios. Sin Él sabemos que no vamos a tener nada. Es por ello que nuestra confianza siempre en todo nos va a ayudar entonces a ver a nuestro Dios al final de nuestra vida cristiana. El mensaje es aquellas palabras de aliento que encontramos que personajes de la Biblia han dicho para que entonces tengamos la confianza en nuestro Dios, e inclusive nuestro Dios nos dice: confía en mí y vas a ver grandes cosas en tu vida. Esperemos que este mensaje sea de ayuda a cada uno de nosotros, que si tal vez estemos desanimados, que si tal vez hemos perdido la confianza en nuestro Dios, podamos restaurarla, podamos darle a nuestro Dios nuevamente ese voto de confianza, y estemos seguros de que nuestro Dios jamás en nuestra vida nos va a defraudar y que jamás nos va a abandonar a cada uno de nosotros. Sabemos que este mensaje no es de salvación, sin embargo, no está de más hacer la invitación que se hace después de una prédica. Si usted, mi amigo que nos visita en esta mañana, si usted, mi amiga que nos acompaña, quiere entregar su vida al servicio de nuestro Dios, quiere confiar totalmente en nuestro Dios y ver cómo Dios genera grandes cosas en su vida, simplemente tiene que cumplir con el plan de salvación, que está conformado por 5 pasos. Primeramente, el oír, que cada uno de nosotros hemos hecho en esta mañana, el escuchar el mensaje de nuestro Dios, el creer en nuestro Dios, el confiar en nuestro Dios, el arrepentirse, después el confesar nuestra fe en Cristo, y por último, ser bautizados en las aguas del bautismo para así obtener una nueva vida, obtener un nuevo comienzo, un comienzo dedicado al servicio de nuestro Dios, y que como recompensa tenemos al final, que es nuestra ciudadanía en las moradas celestiales. Versos que escondían de él el rostro al pasar, al sufrimiento por mí llevó, como cordero llevado al matadero, mas tú no abriste la boca, enmudeciste, ningún pecado en ti se halló, mas fuiste herido por mi salvación, y así gané.